Muy buenas noches, amados estudiantes, queridos y añorados estudiantes. Bien, fíjate, vamos a continuar. Yo no sé si respecto al trabajo tienen alguna duda, algo que yo les pueda aclarar. No hay dudas. Eso me alegra mucho. Muy bien. Profesor, Para intervenir, levanta la mano, por favor. Primero levanta la mano Zoom y luego de levantar la mano yo le doy la palabra. ¿Ya? Renzo, por favor, dígame usted. no, sí, en la reagrupación de los grupos, hay un compañero que con anticipación ya había dicho que se iba a retirar del grupo. Y en ese grupo está este compañero, ¿no? En mi grupo, en el grupo 4. En el grupo 4, perdón, espera un segundito. Yo les he mandado una reagrupación, ¿sí o no? ¿Sí? Se supone que con la lista que han mandado hace un rato, hemos reconformado los grupos, ¿no? Que está Aldave, Bravo y Varías en el grupo 4. ¿Está bien? Sí, sí, profe, sino que con anticipación, que era Varías, había dicho que se iba a retirar del curso y que, por ejemplo, hasta el día de hoy no ni siquiera se presenta a la clase. No, pero a mí en la lista que me han mandado aparece Varías. O sea, mientras no Pero sea formal. el retiro todavía es antes del parcial, o sea, el compañero no va a asistir, No, no va a no, hacer las prácticas, no. puede ser, pero yo no puedo excluirlo cuando formalmente está definido su participación. No se me dejó entender. Profe, pero si el alumno mismo va y le dice que no se va a retirar al final al cabo, Es que tampoco, pues, aún me diga él, voy a fallecer. Mientras no fallece, sigue vivo. Aún diga, yo voy a morir, me voy a tirar del edificio, me voy a suicidar, ya está bien. Pero mientras estés vivo, estás vivo, pues vas a seguir considerando tu presencia. No puedo hacer otra cosa porque formalmente es así. Además, yo ya he tenido episodios lamentables de alumnos que no los he considerado y luego reclaman. Y entonces, y luego dicen que no, al final se desanimaron. No, no puedo yo, si no tengo la conformidad del tema de su retiro, yo tengo que seguir considerando. Ya, esa es una condición formal. Renier siempre te va a considerar una persona viva, aún te hayas muerto, si es que no registró tu familia, tu acta de defunción. Debes saber eso. En lo formal es así, pues, ¿no? ¿Qué hago? No puedo hacer otra cosa. Yo no puedo vulnerar esa condición porque el derecho del estudiante se mantiene mientras no se registre una condición distinta. Muy bien. Tengo que revisar porque me han mandado, hace un rato nomás me han mandado nuevamente otra lista. Y parece que difiere de la que me mandaron originalmente. Pues ya, yo lo reviso ahora terminada la clase. ¿Ya? Muy bien. Eh, entonces, decíamos el enfoque de sistemas. Para la ingeniería de sistemas, en especial la dinámica de sistemas, abordo los problemas, abordo el estudio de los fenómenos con enfoque de sistemas. Propongo la solución, desarrollo el modelo con enfoque de sistemas. Y hemos dicho que el enfoque de sistemas es el entendimiento del fenómeno considerando todos los aspectos relacionados al fenómeno, todos los aspectos relacionados. ¿Ya? Los considero todos los elementos. Y que además me interesa cómo estos aspectos que están vinculados a un determinado fenómeno se están vinculando entre ellos. Pero sobre todo, articulo
esa perspectiva, digamos, de la realidad, esa perspectiva de la realidad la articulo bajo un molde, bajo un marco, un framework que se llama la definición de sistemas. Yo voy a describir la realidad hablando como si el sistema, como si lo que observo tiene un funcionamiento de sistemas. Por lo tanto, tengo que describir el conjunto de componentes, la relación que hay y la manera como se justifica esa relación, es decir, su arquitectura de orden, además describiendo en dónde se desenvuelve, en qué marco general o qué marcos. No se olviden que un sistema tiene diferentes entornos. Yo soy un sistema, tengo un desenvolvimiento en el marco tributario, ahora ya jubilado, pero yo, para ser entendido, yo, en mi comportamiento y mi actitud, mi desempeño, yo requiero que se considere el marco tributario, porque sobre ese entorno está mi desenvolvimiento. Para poder explicar, yo como fenómeno, debo saber, tener idea de qué hago, qué sucede en ese entorno. Yo también soy docente universitario y por esa razón desarrollo ciertas capacidades, ciertas características, utilizo ciertos instrumentos, etc. También pertenezco al entorno, a un entorno familiar, en la cual mi rol hoy, ahora ya no es de padre, ya tampoco es de esposo, por esas cosas de la vida, sino la de abuelo. El entorno, yo voy a tener unas características que se muestran, se reflejan en la condición de mi rol de abuelo. Entonces, cuando yo describo un sistema, digo que explico cuáles son los componentes que tiene, cómo se relacionan, en qué orden está y la razón, la justificación de ese orden, la explicación de qué marco de entorno se desenvuelve, ¿no? Y las características que por ello se resalta y son relevantes. Y también tenemos que precisar qué se busca, que ese fenómeno que logra, que intenta, a qué obedece su condición funcional, ¿no? Seguramente porque tiene una finalidad dentro de ese entorno. Y además, yo procuro en la dinámica de sistemas ver cómo logro que ese fenómeno se maneje, se administre bajo regulación, porque un sistema es un conjunto de componentes relacionados entre sí en una arquitectura de orden que actúa en determinado entorno para alcanzar una finalidad común y que normalmente, en este caso, en todos los casos, posee capacidad regulatoria, o sea, de control. Muy bien, hemos dicho sobre esa premisa, el enfoque holístico, o sea, considerando todos los elementos, bajo una descripción que sigue la línea de marco de un sistema, yo aplico también para su entendimiento una conceptualización basada en los principios de sistemas. Y hemos explicado qué es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad dice pues, que los subsistemas no, o componentes de un sistema o organismo interactúan, no, perdón, es el principio de interacción. El principio de interacción es eso, ¿no? Que interactúan y se influyen mutuamente. Es decir, hay relación, todos los componentes forman parte de un conjunto de influencias que tarde o temprano llega a cada uno de esos componentes. El de subsidiariedad dice, un sistema es completo en sí mismo, haciendo alusión a que siempre extraemos en nuestra observación una parte de la realidad. Y si yo quiero darle un mejor entendimiento, voy completando esa visión porque siempre hay algo más que ver. Cuando yo observo un sistema, siempre yo estoy extrayendo el sistema o abstrayendo el sistema de un entorno determinado. Ese entorno que lo rodea, que lo alcanza, es decir, puede tener escalas, niveles cada vez mayores, ¿no?
Entonces yo cuando hago dinámica de sistemas, yo tengo que tener cuidado en tener la referencia de dónde pertenece el fenómeno que estoy estudiando. Principio de subsidiariedad. El determinismo refiere a este aspecto de que lo que sucede en la organización, todo fenómeno que se da en un sistema, siempre es el resultado de causas definidas. Es decir, cuando yo estudio desde el punto de vista del enfoque de sistemas, algo, un fenómeno, una situación, un problema, yo tengo que preguntarme por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué lo explica? ¿Cuáles son las variables explicativas? Es el camino natural bajo el uso del principio del determinismo. Y no olvidar que ese entendimiento causal, no es estático. Es decir, los aspectos causales pueden cambiar, tanto en su composición como en su valor. Es decir, las causas pueden tener un determinado valor e ir cambiando en el tiempo, o pueden que la causa trastoque a otras causas, ¿no? Y entonces esa condición es muy importante. Las causas que producen un fenómeno determinado en un sistema son cambiantes, ¿ya? Y acá esto se ajusta al concepto que la realidad tiene comportamiento no necesariamente lineal, ¿no? Con la no linealidad en el entendimiento de los fenómenos reales, ¿no? Y el último principio es el principio de la equifinalidad. Todos los componentes, todos los medios, todas las acciones que se dan en el desarrollo de un sistema ayudan a alcanzar la finalidad que tiene, ¿no? El enfoque del sistema se sostiene en esos principios fundamentales, 4 principios. Cuando yo hago un trabajo tengo que tratar de primero mirar todos los aspectos relacionados, no descuidar ninguno de ellos. Para eso busco especialistas, gente que conoce y que me informa, que me ilustra qué cosa debo considerar. Y luego entender cómo es que cada componente participa, cada uno de esos aspectos cómo participa, para luego pasar al otro. Es ordenar ese entendimiento desde la definición de sistemas. Y por último, escarbar esa observación del fenómeno aplicando el principio de la subsidiariedad, aplicando el principio de interacción, del determinismo y de la equifinalidad. Con eso es suficiente para poder decir que el trabajo que yo estoy haciendo tiene enfoque de sistema. Pero si quiero elevar ese entendimiento a un nivel mayor para poder abordar aquello que es mucho más complejo, es decir, yo tengo que aplicar los principios en la que se basan los sistemas complejos. Y eso no voy a explicarlo, no hay mucho relleno en el tema. El primer principio en la que se basan los sistemas complejos se llama pervasividad. Pervasividad. ¿Qué dice? Que la actuación de cada componente o cada aspecto del sistema se difunde por él con distinta intensidad. Cada cosa, cada aspecto que está contenido en el sistema se va a difundir, va a actuar, va a influir con distinta intensidad, según el canal, según el condicionamiento, según los obstáculos que se presentan, según la condición de retardo y la distancia de los procesos que involucra el funcionamiento del sistema. Es decir, cuando la situación es más compleja, tengo que, digamos, desentachar esa complejidad tratando de entender cómo se da esa interacción de manera más cuidadosa, porque se va a producir con distinta intensidad. Esa intensidad depende
del influenciador, del que influencia. Depende de su capacidad de producir un efecto sobre el resto. Va a también depender del receptor, porque si el receptor no tiene condición de recibir la influencia, de tomarla, también genera un efecto, digamos, aminorado, ¿no? Amortiguado del efecto de influencia. Y eso depende, ojo, del canal que se usa, del canal por donde transita la influencia. Depende del condicionamiento. Bajo ciertas condiciones, normalmente la influencia tiene un efecto mejor o mayor o menor, depende, ¿no? Del condicionamiento. Y también cuando hay un efecto de interacción, se producen condiciones que se llaman de obstáculo, el obstáculo. Hay obstáculos en las influencias que hay debido a la resistencia de los conductores, la resistencia, el grado de resistencia que se da por el tema, por ejemplo, entre comunidades biológicas, por la disposición de entender y de seguir una instrucción. Hay un obstáculo cuando hay diferencias, discrepancias, ¿no? Hay obstáculos. Retardo es un concepto que ustedes van a tener que utilizarlo en este trabajo, en el trabajo que están realizando. ¿Qué es el retardo? En cuanto a las influencias, es que cuando sucede algo en un fenómeno determinado, algo, una variable ha sufrido un cambio, el efecto sobre otras variables no es al instante siguiente, no es en ese momento concurrente, sino que se va a producir después de un tiempo, porque eso sucede en la realidad. El efecto de influencia puede tener retardo. Yo quiero ser ingeniero de sistemas, postulo a la Universidad de Ingeniería, ingreso, y el tiempo que demora hasta que yo tenga la formación total está entre 5 y 7 años, más o menos, ¿ya? Dependiendo el nivel de capacidad que se va a desplegar con el estudiante. Puede ser 5 años o puede ser hasta 7 años, más o menos de la gente que sustentadamente va haciendo la carrera. Entonces, ese retardo es necesario, porque hay un lapso de tiempo desde que yo intento hacer algo y el efecto que ese algo va a tener recién un tiempo de desarrollo, de despliegue. Entonces, a veces se toma esa consideración para saber más o menos cada cuánto tiempo se debe medir el estado de los sistemas. Por ejemplo, la población se mide en términos, o sea, en lapsos anuales, Cada año se supone que se va midiendo lo que va a suceder en la población. Y sabemos perfectamente que la población va a cambiar cada 9 meses, no es antes. Pero, digamos, la medición, el cambio de estado se mide cada año, no se mide de una manera, digamos, cada 9 meses, no se hace eso, porque esa es la forma como normalmente se produce el registro del cambio de estado, en este caso del tema poblacional, ¿no? Entonces, el retardo. También explica el cambio, digamos, de estado o la influencia lo explica cuando en un sistema hay una sucesión de procesos y esos procesos están alineados progresivamente de uno a otro. Cuando yo preparo algo,
digamos que yo cocine, el proceso de, de cocinar tiene una primera etapa de seleccionar los ingredientes, preparar los ingredientes, cortar, picar, en fin, poner la olla. Hay varios procesos. Y yo digo, la influencia que tiene, digamos, la manera como yo voy a seccionar y partir los ingredientes va a generar un efecto sobre el plato final. Pero esa influencia tiene un retardo, tiene una distancia. Y de eso depende su capacidad de influencia, porque si la distancia es mayor, el grado de interacción que se va a dar es distinto si fuera de otra secuencia, digamos, ¿no? Bueno, el otro principio de la complejidad sistémica se llama multicausalidad. Todos los componentes de un sistema se influyen mutuamente, todos los elementos, todos los componentes de un sistema se influyen mutuamente, ¿no? Pero estas relaciones intra y también intersistémicas siempre son resultado conjugado de muchas causas. Hemos dicho que hay un principio de determinismo que está establecido por el tema por un tema de cercanía, de un efecto que se da, siempre hay una causa que lo determina. Pero no es una causa, son múltiples causas combinadas. El principio de incertidumbre dice que no es posible obtener un conocimiento total de ningún sistema real. Esto es muy importante en la dinámica de sistemas. Es decir, yo tengo que tener la total convicción que cuando yo hago un modelo, ese entendimiento de la realidad que estoy modelando, que estoy convirtiéndola en una abstracción y un instrumento para la simulación, no está reflejando de una manera plena sus características, sino de una manera parcial. El otro principio se llama el principio de la complementariedad. Es un principio que formula en su redacción, en su forma de expresarse, lo formula von Neumann, que dice: lo corpuscular y ondulatorio de un sistema describen aspectos distintos de una misma realidad. Es decir, ¿qué es lo que sucede acá? Desde el punto de vista de Neumann, es que yo puedo abordar el entendimiento de la realidad en forma, digamos, evidencial, es decir, a través del rastro que deja el fenómeno, o sea, un entendimiento corpuscular, y también puedo entenderlo, ese fenómeno lo puedo entender desde el punto de vista de la lógica que encierra ese comportamiento, ¿no? De su ecuación de onda, o sea, del elemento lógico del comportamiento del fenómeno. Ambos son válidos para entender la realidad. Y normalmente se dice complementariedad porque lo que se busca es que cuando yo observo un fenómeno determinado, pueda, digamos, participar en ese entendimiento una conjunción diversa de enfoques o de entendimientos. El principio de subsidiariedad, el principio, perdón, de complementariedad nos obliga a tratar de alcanzar esos otros entendimientos para incorporarlos en el nuestro, ¿no? En el propio. El enfoque de sistemas también define de alguna manera una posibilidad, una capacidad. Esa capacidad que desarrolla el tener el enfoque de sistemas trata de abonar a un propósito, y el propósito que se tiene con el desarrollo del conocimiento de la ingeniería de sistemas, la dinámica de sistemas, en el enfoque de sistemas,
Ese propósito es facilitar el diseño y el planeamiento de sistemas sociales y organizacionales. Eso eso nos facilita el enfoque de sistemas, la ciencia de sistemas en general. Nos da los elementos para el diseño y planeamiento de los sistemas sociales. También nos permite, nos adiestra, nos habilita para modelar y simular el comportamiento de fenómenos complejos. Es decir, con el dominio del enfoque de sistemas, aplicando las herramientas metodológicas que corresponden a ciertos ámbitos, como en este caso la dinámica de sistemas, yo puedo modelar un comportamiento, un fenómeno complejo, ¿ya? Y simular su comportamiento. También el propósito es darnos esa prestación que nos lleva a poder definir requerimientos de ingeniería para mejorar el funcionamiento de determinados sistemas. Es decir, podemos llegar a tener una definición de mejora, de diseño, y con ello saber formular los requerimientos o los requisitos para construir una propuesta de mejora. También nos permite, digamos, nos da la capacidad de transformar, la capacidad para transformar sistemas existentes hacia formas más óptimas o óptimas, ¿no? Ahora, cuando yo, con ese propósito, digamos, del enfoque de sistemas, yo me enmarco en la posibilidad de construir nuevos sistemas o de mejorarlos. Cuando yo tengo que construir un sistema nuevo o a partir de un estado determinado llevarlo a una escala de mejor desempeño, yo paso por una necesidad de entender cómo es que esas capacidades que se van a crear o se van a desarrollar van a ir constituyéndose en el tiempo. O sea, cuando yo miro cualquier cosa creada o desarrollada, yo necesito una percepción de qué cosas debo lograr en cada etapa de su despliegue, de su desarrollo, ¿ya? Entonces, cuando un sistema se construye por primera vez, es decir, yo defino qué cosa es el sistema o qué va a componer el sistema que voy a construir, y entonces ya la tengo la definición, hago el diseño, y con ese diseño adquiero los elementos que constituyen el sistema y lo implemento. Esa implementación tiene una primera etapa, digamos, en la que uno tiene que lograr el desarrollo de una propiedad, una característica del sistema, que se llama estabilidad. Se llama estabilidad. Y esa condición de estabilidad es algo que sucede en el sentido de que ya tengo el sistema que funciona de acuerdo a lo previsto. Se dice estable. Cuando funciona ya de acuerdo a lo previsto. Cuando todavía está ajustándose para que funcione bien, todavía no llega al estado de estabilidad. Se dice estabilidad porque algo no está funcionando como debe ser, por alguna razón que hay que corregir. Y se hace la corrección, y esa corrección, el primer propósito que se tiene es lograr que se constituya esta característica llamada estabilidad. La estabilidad es una característica de los sistemas que se puede verificar, constatar, cuando una acción externa va a generar un efecto perturbador en el sistema, o también es sinónimo, en sistema es sinónimo la perturbación o el estímulo. O sea, hay un efecto perturbador o un efecto de estímulo. Y esa acción externa que pretende perturbar al sistema recibe como respuesta
por el sistema, de mantenerse el sistema en funcionamiento, por mantenerse en funcionamiento. A pesar que hay una perturbación, esa condición perturbadora, el sistema le responde manteniendo su funcionamiento de manera eficaz. Una cosa es que un sistema funcione, pero otra cosa es que funcione con eficacia, es decir, mantiene su perspectiva de lo que quiere alcanzar. Se dice que el sistema tiene estabilidad. Si acaso la acción externa lo altera en su funcionamiento o lo altera en la búsqueda de lo que su funcionamiento establece, es decir, su eficacia, altera su eficacia, se dice que el sistema no está estable, ha perdido estabilidad o no tiene estabilidad. Se prueba de esa manera. Una vez que la estabilidad está en un plano, digamos, aceptable, básico, fundamental, digamos, se sostiene en el tiempo la estabilidad de un sistema, el sistema puede escalar a un nivel de búsqueda de adaptabilidad. Y la adaptabilidad solo es posible cuando el sistema tiene un alto grado de adaptabilidad, de estabilidad. Cuando la estabilidad es mayor, es más fácil de adaptarse, porque el sistema está estable. Si el sistema no está estable, la capacidad adaptativa es más difícil de alcanzar. Ahora, siempre un sistema está en el ejercicio de adaptarse, siempre, porque cambia el entorno, pero también está en el proceso de mantener en cada etapa de su desarrollo estabilidad. La estabilidad, o sea, hay una primera fase cuando se desarrolla un sistema, se construye un sistema, se implementa un sistema, hay una fase de estabilización en su implementación, pero luego hay adecuaciones, condiciones nuevas, y en esa se inicia una nueva etapa en la cual también hay que lograr la estabilidad. La búsqueda de la propiedad o de la calidad de estabilidad es una búsqueda permanente. No termina, sino cuando termina ya se da de baja el sistema. Vive con el sistema, siempre la búsqueda de estabilidad. No se puede decir ya este sistema esté estable por siempre, jamás, jamás. Eso no sucede. Y también la capacidad adaptativa, por esa misma razón, porque la estabilidad tiene que ser reforzada, retomada, también la capacidad adaptativa también tiene que tener permanente revisión, mejoramiento, perfeccionamiento, siempre la capacidad adaptativa tiene que ser algo que se está buscando permanentemente, no es que ya se logró y ahí quedó. Se dice que un sistema tiene capacidad adaptativa cuando el entorno donde se desenvuelve sufre cambios, hay un nuevo entorno. Se dice que el sistema tiene capacidad adaptativa porque al cambio de entorno va a producirse una de dos cosas. Cuando el nuevo entorno cambia de una manera brusca, lo que sucede con el sistema que tiene capacidad adaptativa es de que va a cambiar de estado. Es decir, sus condiciones de características básicas del estado que tiene va a cambiar drásticamente, va a cambiar. Y cuando vuelve a las condiciones anteriores, al entorno anterior, su estado vuelve también a la condición anterior. Eso se produce cuando hay cambios drásticos en el entorno, en el nuevo entorno. Pero en la mayoría de casos hay una progresividad en el cambio de entorno, una progresividad. Esa progresividad hace también que el sistema, si es un sistema que tiene capacidad adaptativa, hace que el sistema vaya evolucionando evolutivamente, es decir, adecuándose y cambiando características de manera progresiva. Son de otro tipo de respuestas en la capacidad adaptativa. Cuando hacemos un modelo de dinámica de sistemas, nos encontramos
que la estabilidad es cuando hemos logrado encontrar las suficientes variables que explican el fenómeno y dan cuenta de un fenómeno similar. Podemos simularlo similarmente. Y decimos que ahí está estable. Es capaz de adaptarse cuando hacemos el análisis de sensibilidad y podemos hacer unas variaciones para poder adecuar el funcionamiento del sistema a entornos distintos. O cuando cierta materia, entre ellos, por ejemplo, el retardo, se introduce un retardo para ver qué efecto tiene sobre otras variables. Y ahí es donde probamos si nuestro modelo tiene capacidad adaptativa. Cuando la estabilidad está en cierto grado, yo puedo saltar a desarrollar mi capacidad adaptativa. Siempre voy a tratar de seguir mejorando la estabilidad y siempre voy a poder lograr mayores niveles de adaptabilidad. Pero ya cuando tengo un nivel apropiado de capacidad adaptativa, de inteligencia adaptativa, yo puedo ya mirar con cuidado y en forma bastante constructiva el desarrollo de la eficiencia sistémica. La eficiencia sistémica, a diferencia de la eficiencia económica, no trata de reducir elementos o aspectos, sino utilizarlos en la mejor forma. Y cuando yo ya tengo un cierto grado de adaptabilidad, sí puedo hacer cosas para mejorar la eficiencia, sí puedo. Cuando la estabilidad es una condición, una característica que requiere un esfuerzo fantástico. Es lo que más esfuerzo se requiere, lograr que el sistema logre estar estable. Y lo que más esfuerzo requiere. Para desarrollar la adaptabilidad también no es tan sencillo, pero es menos esfuerzo que el logro de la estabilidad. Y la siguiente característica a lograr, que es la eficiencia, es más sencillo de lograr, es menos esfuerzo, siempre y cuando mi capacidad adaptativa ha logrado niveles, digamos, suficientes, óptimos. Yo puedo saltar en la búsqueda más simple, más sencillo de eficiencia. Va a depender del grado de capacidad adaptativa que tenga. ¿Qué cosa es la eficiencia? Es aquella característica que se manifiesta cuando hay una exigencia de mejora en el sistema o se está cambiando el propósito que tiene el sistema. Se nos está cambiando, por alguna razón cambia. Y se dice que el sistema es eficiente en la medida que atiende el objetivo, o sea, ese objetivo que está cambiando lo atiende, lo mira, lo sigue. Y en segundo lugar, hace uso eficaz, hace uso apropiado de los medios que tiene. No es que lo reduce, sino que lo usa de una manera plena, digamos, ¿no? Se dice que el sistema está desarrollando eficiencia como una característica. Y es más simple, o sea, estabilidad se requiere mucho esfuerzo, concentración, juego de alternativas, cambios, etcétera, ¿no? Afinamientos, es complicado. La adaptabilidad también es difícil, pero no es tanto como la estabilidad. Pero la eficiencia resulta más simple, más sencillo, menos esfuerzo. Con ciertos elementos ya en tu capacidad adaptativa aprovechas eso y vas implementando aspectos que le dan frente a una exigencia de mejora, un cambio en la redefinición teleológica. Yo ya puedo manejar bien la manera como me conduzco hacia el objetivo y cómo hago uso apropiado de los elementos que tengo. Y por último, la última característica, cuando la eficiencia tiene un desarrollo apropiado, un buen desarrollo, aparece esta característica que es la sinergia. La sinergia es una de las propiedades de los sistemas que da cuenta de que se ha logrado un alto nivel de estabilidad, de adaptabilidad y de eficiencia. ¿Qué cosa es la sinergia?
Es aquella característica que salta, que se manifiesta cuando al sistema se le requiere, se le pone en condición de una actuación integral, una actuación plena. Cuando eso sucede, una exigencia de ese nivel, y el sistema responde incluso con resultados emergentes, con cosas incluso superiores a lo que originalmente se había pensado, se produce esta condición que se le llama sinergia, en donde el todo es mayor que la suma de las partes. El todo es una manera de expresar la característica sinérgica de un sistema que tiene un alto nivel de eficiencia, gran capacidad adaptativa y una sólida estabilidad, ¿no? Y ahora, esta condición característica que se va a ir construyendo de una manera progresiva no termina en un ciclo. Cada etapa del desarrollo de un sistema tiene que estar siempre encaminado, o sea, progresivamente, cada etapa va a tener que seguir ese desarrollo de estabilidad, adaptabilidad, eficiencia y sinergia, propiedades de los sistemas. Bueno, no sé si hay preguntas. Acá yo he mencionado algunos aspectos fundamentales del entendimiento de sistemas que tienen que, digamos, amoldar nuestro entendimiento de la realidad para poder aplicar apropiadamente los criterios que se utilizan en la dinámica de sistemas. Entonces, no sé si hay dudas, hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. No lo hay. Entonces, vamos entonces a este plano de propiamente la dinámica de sistemas. Consideraciones fundamentales, ¿no? Consideraciones sistémicas fundamentales. Basado en los conceptos y principios de sistemas, un sistema existe dentro de otro sistema y cada uno es un componente característico, medible, influyente e influenciable. Estas son las consideraciones fundamentales. Nos basamos en los conceptos y los principios de sistemas, ¿correcto? Para hacer un modelo, afrontar la dinámica de sistemas. Segundo, tener claridad en el hecho de que un sistema, el que yo voy a modelar, está dentro de otro sistema. Y el sistema que yo tengo está compuesto por subsistemas. Esto debe tenerse plena conciencia, claridad. Un sistema existe dentro de otro sistema. Y cada uno es un componente característico. Componente característico. ¿A qué le llamamos componente característico? El componente característico es que cuando yo describo un sistema, yo puedo decir cómo está constituido el sistema, nuestro sistema pedagógico, ¿no? de dinámica de sistemas. Usted puede decir, está constituido por estudiantes, profesor, las herramientas instrumentales para el dictado de clase, también las metodologías y las referencias instrumentales para la formulación de modelos. Esos son los componentes, puede decir usted. Sin embargo, desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, los componentes del fenómeno son componentes característicos. Es decir, no es un ente, es una característica del ente. Entonces yo puedo decir, este sistema de dinámica de sistema sección BV está compuesto por el promedio de calificación
que refleja una característica del salón, que es el desempeño de estudiantes. También puede ser otro aspecto característico el nivel de asistencia. Ahora tenemos 5 asistentes de 12, ¿no? De 12 estudiantes, es decir, no tenemos el quórum. Entonces, esa es una característica, el número de asistentes que se puede medir en términos de hacer un modelo como un promedio de asistencia, componente característico. Todos los sistemas que usted va a formular, las variables que va a utilizar son variables características. Producto Bruto Interno es una característica. Inversión privada es una característica, no es un ente. Usted no le puede poner en el modelado Banco Central de Reserva, Ministerio de Economía, esos son entes, no son características. Entonces, una cosa muy importante es saber que cuando yo represento un sistema desde el punto de vista de la dinámica del sistema, lo que tenemos que identificar son variables características. Esas variables características deben ser medibles, deben ser susceptibles a una medición. Es decir, tiene asociado un valor que puede ser calculado, ¿no? Además, esa variable participa en el funcionamiento del sistema influenciando a otra variable. Perdón. Además, un componente característico en un sistema también recibe un efecto de influencia de otra variable. ¿Ya? Entonces, un sistema existe dentro de otro sistema y cada uno de sus componentes, cada uno es un componente característico que se sabe, que se puede medir, que influye y es influenciado. Interesa más que las características de cada componente individual, lo que interesa es la característica completa, el comportamiento completo del sistema, ¿no? O del modelo. Y como bien sabe, el modelo es un sistema abstracto en que las relaciones se encuentran constatadas, formalizadas y que tiene un propósito dinámico, ¿no? Es decir, yo observo un fenómeno que va a cambiar en el tiempo, en la que esos cambios se deben a que hay variables que cambian, que se relacionan uno con otras, yo la formalizo y he podido verificar que efectivamente es así, y está formalizada en el sentido que defino la variable que es, y defino también cómo interactúa con las demás variables. Muy bien. El modelo que vamos a desarrollar, que vamos a formular, debe expresar en forma aceptable el comportamiento observado. Aceptable, no es idéntico para nada, pero mínimamente está reflejando lo que la realidad se muestra, ¿no? Está mostrando el comportamiento que observamos, que hemos registrado de un fenómeno real, y se dice que están mostrando su trazabilidad. El concepto, la términa es traza. Está mostrando la traza del fenómeno, el modelo. El comportamiento dinámico de un sistema está determinado no por las características de cada componente necesariamente, que es un factor, digamos, que está generando ese comportamiento, sino el comportamiento dinámico lo está dando la manera como estructuramos las relaciones, cómo vinculamos una variable con el otro en forma causal. La estructura del sistema o del modelo tiene una importancia superior, mayor en la evolución
del comportamiento de lo que estamos representando que la naturaleza de los componentes. Es necesario enfatizar en el hecho de que los sistemas dinámicos tienen que tener un funcionamiento, explicar el comportamiento en base a las relaciones que hay entre sus variables, no por efecto de una influencia externa. Por eso es indeseable en todo lo posible el uso de variables exógenas. Las variables exógenas no deberían existir o tener el mínimo número de variables exógenas. Muy bien. Cuando yo modelo, voy a modelar un sistema, yo lo que debo hacer es, en primer lugar, establecer una condición, como la expresión modelo se determina que el modelo es una representación parcial, limitada, abstracta de la realidad. Por lo tanto, cuando hago un modelo, no estoy, digamos, cubriendo la totalidad del funcionamiento del sistema que estoy queriendo representar, para nada, sino una parte o un aspecto de ese fenómeno. Y entonces, siempre cuando yo represento un fenómeno, yo acoto con las variables que voy a utilizar lo que voy a observar en el fenómeno. Y entonces digo, el límite establecido para observar el fenómeno está dado por el conjunto de variables que voy a utilizar en la explicación del fenómeno. O sea, las variables características que pertenecen al modelo en sí me definen el límite del sistema. Es decir, mi sistema tiene como límite aquello que abarca estas variables que están siendo consideradas. Las que no están acá están fuera del límite, fuera, digamos, del espacio de modelado, por lo tanto, no están en el modelo, están fuera del modelo. Y fíjense, no se olviden eso, yo lo voy a repetir varias veces, es de que para considerar que un factor es un factor del sistema, del modelo, es que ese factor está siendo influenciado por otro y este influye a otro factor del sistema o del modelo. ¿Ya? Se dice que esa variable es endógena. Si por alguna razón una variable es influenciada, pero esta no influye a otra variable, alguna otra, se dice que ese factor es exógeno, no debe estar. Peor aún cuando se trata, perdón, en este caso, esas variables son exógenas de salida, son las que menos se quieren. Pero también hay variables exógenas de entrada, es decir, variables que influyen en algún factor del modelo, pero ese factor no es influenciado por el modelo. Entonces se dice que es una variable exógena, pero exógena de entrada. Entonces, el sistema va a interactuar con el medio y puede haber una relación relación exógena, una variable. Acá esta variable influye en esta otra, pero desde fuera. Se dice que está fuera del modelo porque el modelo no está condicionando esa variable, no le está dando un efecto. Entonces se dice que es exógena, porque el valor de esa otra variable que viene afuera está determinado por factores externos. Y también hay variables en las que el sistema más bien va a influir. Entonces, si bien se acepta que algunas variables exógenas puedan ser de entrada, de ninguna manera debe haber variables exógenas de salida. Bueno, la acción del medio sobre el sistema puede ser considerada como una perturbación
que afecta el comportamiento del sistema, y eso considerando que se trata de una variable exógena, pero esta variable exógena, esta acción del medio hacia el sistema, no puede ser la que le suministra sus características resaltantes o peculiares. O sea, sus aspectos característicos. No puede ser. Porque si no, no hay un modelo dinámico. Porque está siendo determinado por variables exógenas. Yo constato eso en los trabajos. Si yo estoy viendo que el modelo está tomando valores de comportamiento producto de variables exógenas, ese modelo está mal hecho. El modelo tiene que reflejar condiciones, valores, trazabilidad, pero por razones de la interacción que hay entre las variables, no por un efecto externo. Las relaciones con los aspectos o características externas son unidireccionales, y las que hay entre los internos están estructurados en bucles de retroalimentación. Este influye a este influye a este influye a este influye a este a este y este a este. Es decir, hay un bucle de retroalimentación. Se cierra un ciclo de influencia en esa observación. Normalmente nos interesa considerar las acciones del medio sobre el sistema y no las posibles acciones de este sobre el medio. Eso no nos interesa. Por eso jamás va a haber una relación, o sea, se trata de reducir lo más que se pueda las influencias, o sea, la interacción exógena con variables que del exterior influyen en el sistema, se debe reducir y casi eliminar o eliminarlo. Y en el caso de adentro hacia una variable exógena, eliminarlo completamente, ¿no? Acá hay un ejemplo de cómo se da la lógica de la influencia. Cuando se mecaniza o se automatiza, se utiliza más instrumentos en la agricultura, sucede que se utiliza menos mano de obra y la población rural migra hacia las ciudades, porque la producción rural se hace con equipamiento, con máquinas. Y entonces la gente migra y se va incrementando las zonas marginales de la ciudad. ¿Está bien? A más mecanización de la agricultura, más migración a las ciudades, y a más migración de las ciudades, hay un incremento de las zonas marginales de la ciudad. Entonces yo digo como candidato a la presidencia de la República, yo me llamo Alfonso López Chao, quiero ser presidente de la República, quiero postular. Entonces yo digo, yo necesito que se modernice la agricultura. Entonces, para modernizar la agricultura, dado que si se mecaniza la agricultura, crece las zonas marginales, yo voy a hacer que se incrementen las zonas marginales, porque si se incrementan las zonas marginales, es porque la agricultura ha sido modernizada, mecanizada. ¿Está bien? ¿Qué dices? ¿Qué piensas, Marcos? No sé si estás atendiendo, pero ¿qué piensas de lo que estoy afirmando? ¿Me has escuchado? No me has escuchado. ¿Qué piensas, Ronald? ¿Tampoco me escuchó? Tampoco me escuchó. ¿Qué piensa Renzo? A ver, ¿qué piensa Walter? Walter, no te escucho. ¿Estás, Walter? Walter. Profesor, ¿se me escucha? Creo que mi internet, sí, mi internet, Internet. estoy en la uni y mi internet Ya. es muy bajo.
No sea mentiroso, pero o sea, cualquier cosa, pero digamos no me mesa, pues, ¿no? Yo no he nacido ayer. Muy bien. Entonces, ¿a qué dice Mateo? Yo escuché, de lo que pude escuchar bien, profesor, porque para no seguir haciendo bulla, algo de que mencionaba de que si usted fuera presidente, usted postulara, póngase el caso. Mencionó el caso, no escuché eso muy bien la parte de lo demás, pero supongo que algo que tiene que ver con el aumento de una variable en las ciudades o en el país. Yo no sé, pues, algo está pasando con su internet, con su atención, algo está pasando que estoy explicando casi por las puras, ¿no? Porque no me están entendiendo. Ni siquiera están escuchando la afirmación que hago. Entonces, no porque crezca las zonas marginales, crece la mecanización de la agricultura, la modernización de la agricultura. Eso es una falacia. Sí, cuando crece la mecanización de la agricultura, tiene como efecto, o sea, eso genera un efecto causal a la migración, y de la migración se va a producir un crecimiento de las zonas marginales. Pero el crecimiento de las zonas marginales no produce mejoramiento, modernización de la agricultura. Muy bien. Yo voy a terminar porque tengo que cumplir con este asunto de la explicación teórica de los temas, ¿no? Entonces, el crecimiento de las zonas marginales no hace incrementar la mecanización de la agricultura. Perdón un segundito. Ya. El modelado. ¿Qué es un modelo? Como ya hemos dicho, es la representación de la realidad o de un sistema que incluye menos componentes y menos relaciones que existen en un sistema, en el sistema real. Es una representación de la realidad, es una representación. Yo pongo un círculo, dos puntitos y una curvita como una sonrisa y da la impresión que estoy queriendo decir alegría, ¿ya? Es una representación de la realidad que representa que la gente está contenta. Cuando yo contesto en Facebook, uno puede poner me gusta, me encanta, me da risa, ¿correcto? Y yo utilizo una representación que está modelando el encanto, está modelando el gusto, el estoy de acuerdo, o estoy diciendo me da risa, no me causa, no estoy de acuerdo, sino me causa gracia. Entonces, ¿por qué? Porque utilizo una representación que expresa eso. Eso es un modelo. También esta representación de la realidad se puede manipular, se puede gestionar, puede tomar condiciones, digamos, que me permiten a mí manejar condiciones que no puedo yo hacerlo en la realidad. Para eso uso una representación, un modelo y hago la simulación. Se puede manipular o gestionar. Por lo tanto, produce ciertas conductas, menos variables de la realidad, lógicamente, pero ciertas conductas de comportamiento pueden ser puestos en el modelo, en la representación de esa realidad. Los modelos son abstractos y siempre son representaciones sencillas o simples. Nunca se trata de algo que logre alcanzar mínimamente la complejidad de la realidad. Y no siempre un modelo tiene condición práctica para todos los efectos que uno desearía en el modelado, ¿ya? No siempre. Entonces, no siempre tienen una condición de practicidad, pero facilita la comprensión del problema, permite la formulación de teorías
y la comprobación de ciertas hipótesis, porque el modelo, así como Newman decía, pues, ¿no? Los autómatas celulares artificiales nos dan cuenta de condiciones y características que pueden ayudar al entendimiento de los fenómenos de la naturaleza y viceversa, mientras que los segundos son mucho más complejos de entender, de formular, los artificiales son más sencillos. Podríamos sacar conclusiones de los artificiales para implicar cosas en el mundo real, ¿no? Entonces, eso permite el modelado, ¿no? Los modelos pueden ser descriptivos, trazan la estructura que se observa de un sistema, permiten predecir resultados o conductas, no explican el por qué se producen las conductas, eso sí, en los modelos de tipo descriptivo, permite predecir resultados o conductas, pero no explican el por qué las conductas, solamente las describen. El de comportamiento sí, ofrecen explicaciones que se constituyen normalmente en teorías del comportamiento. Una teoría es un conjunto de relaciones conceptuales y causales. En el campo de la dinámica de sistemas, yo digo, tengo una propuesta teórica, una teoría acerca del comportamiento, y esa teoría se refiere a la manera como yo relaciono variables explicativas y que producen un efecto sobre el comportamiento de una situación determinada. Los modelos pueden ser físicos porque físicamente reproducen las características de un sistema real. Se parece al objeto de referencia, es decir, al sistema de referencia. Hay modelos que se le llaman iconográficos, poseen una dimensión reducida al sistema real, pero tienen condiciones y variables en un dimensionamiento menor. Solo reproduce características visuales en la mayoría de casos iconográficos, o sea, son iconos que están indicando ciertas características que me hacen percibir que se trata de tal o cual representación. Los análogos físicos o analógicos físicos se construyen a partir de objetos físicos que no se encuentran en el sistema real, ¿ya? Pero que tienen una condición de reproducir en otra dimensión las características de ese sistema. Los esquemáticos simbólicos utilizan expresiones pictóricas, líneas, símbolos, y varían según el grado de abstracción que uno tiene. El uso de representaciones pictóricas es muy generalizado, ¿no? Clase modelo, ¿no? También las hay verbales, presentan características cualitativas, básicamente, se puede expresar. Yo puedo hacer un modelo con una representación verbal, describiendo esa realidad, ¿ya? Pero más preeminentemente, cuando yo describo esa realidad, ese sistema, apelo a la condición cualitativa, ¿no? A esos aspectos cualitativos que se resaltan. Entonces, el álgebra, o sea, las relaciones, las condiciones explicativas del fenómeno son semánticas, Los modelos verbales encierran ahí la explicación del fenómeno. También hay modelos de tipo matemáticos, en la que está constituido por ecuaciones cuya solución explica y predice los estados del sistema. Y también requieren un alto grado de abstracción. Su formulación no es sencilla, es compleja. Los determinísticos no tienen condición de incertidumbre y los cambios de estado, los diferentes valores de su estado, se puede calcular en forma precisa. Es siempre parcialmente explicativo. Los modelos probabilísticos están basados en datos experimentales y también en condiciones de incertidumbre. Sus estados se calculan con rango de probabilidad. Es decir, los modelos de tipo probabilístico lo que te dan ciertos elementos, ciertos datos, pero que se asocia eso a una probabilidad. O sea, esto es 40% probable, 60% probable. Bueno, las clases modelos, hay los famosos clasificadores y
los que han trabajado la difusión de diferentes tipos de modelos y de los principios que requieren modelos, Springer, Herrich y Beck, ¿no? Los modelos, ellos han pretendido separar en modelos simbólicos y físicos. Los simbólicos son matemáticos y verbales, los físicos son iconográficos y analógicos. Los modelos matemáticos se pueden clasificar por su finalidad, por su modo, o sea, sus características formales, y también por su generalidad. Por su finalidad pueden ser descriptivos y de comportamiento. El de la dinámica de sistemas pertenece a los modelos de comportamiento, a los modelos de ese tipo. Pueden ser analíticos o numéricos, ¿ya? Los analíticos es que están representados a través de una ecuación y por lo tanto los modelos de dinámica de sistemas son de comportamientos analíticos. Y por su generalidad puede representar uno o varios sistemas o muchos sistemas. En el caso de la dinámica de sistemas puede representar un sistema o también puede representar varios sistemas, ¿no? Bien, hemos llegado, miren, al final de esta clase. Pero vamos a avanzar con la siguiente clase, aprovechando el tiempo que tenemos. Si ustedes así, no, si no hay objeción, si no hay objeción. Bien. Les prometo acabar antes de las... A ver, no. Deme 10 minutos más o 15 minutos más máximo para lo que tengo que explicar ahora. Porque debo hacerle algunas preguntas participativas, digamos, ¿no? Que obliga la forma de desarrollar esta asignatura. A ver, ¿quiénes están presentes? Voy acá, de repente a los que llamo no están presentes. Un ratito. Vale, perdón un segundito. Ya. Ahora sí. A ver, empezamos con Ronald Gómez.
Eh, Ronald, te voy a hacer una pregunta. Ok. ¿Cuáles son las características básicas de los sistemas dinámicos? Características básicas. No sabría contestarle. A ver. Eh, Mateo, ¿cuáles son las características básicas de los sistemas dinámicos? Bueno, profesor, por lo que yo tengo entendido, es la flexibilidad, la interdependencia de estos, la dinámica que existe, la participación humana y objetos difusos o múltiples. Eso es lo que yo recuerdo. ¿Qué piensas, Renzo? La dinámica de sistemas también tiene retroalimentación y también trata de un modelado de la realidad, ¿no? Pero con una propia percepción de uno mismo, ¿no? Y se trata de Eric, ¿qué dices tú? La pregunta, profesor, disculpe, he escuchado la pregunta, pero tengo una duda si se refiere a los elementos o las características de los elementos que pertenecen a que forman un sistema dinámico. No escuché bien la pregunta, profesor. ¿Cuáles son las características básicas de los sistemas dinámicos? Mm, que están conformados por elementos de nivel, de flujo y auxiliares, diría yo. Eh, a ver, Walter. Walter, ¿cuáles son las características principales de los sistemas dinámicos? ¿Se me escucha, profesor? Sí, Ya, las características principales de los sistemas dinámicos, según tengo entendido, son que pueden cambiar constantemente, eh, que interactúan bastante con el entorno y su contexto es amplio. ya. Bueno, la característica básica de un sistema dinámico es que se identifican variables características que se influyen entre ellas y que producen cambios, ¿no? Por efecto de esa interacción. Y son fenómenos que cambian en el tiempo por efecto de los cambios que tienen sus componentes, ¿no? Esa es la característica básica de un modelo dinámico. ¿Cómo la dinámica de sistemas atiende las consideraciones y las predicciones científicas? ¿No? O sea, la ciencia tenía mucho interés en la explicación de ciertos tipos de fenómenos, cómo es que la dinámica de sistemas los puede resolver, atender. ¿Quién sabe? Bueno, porque establece los mecanismos que permiten incorporar las consideraciones que se tenía a la gestión de los sistemas sociales, lo intuitivo,
en fin, la experiencia, etcétera, ¿no? También por el hecho de que es posible articular bajo un molde, en este caso que le da la ingeniería de sistemas, que le da la cibernética, en la manera como ordenamos las variables y los datos que hay en él, ¿no? Y esto es necesario desde el punto de vista de la ciencia. Bueno. Decía, vamos con solo 10 minutos adicionales. Para una breve explicación de las cosas básicas, ¿no? Hemos dicho que la representación dinámica, el modelo dinámico está constituido por variables explicativas, son variables endógenas. Y hay variables exógenas que, como hemos mencionado, deben ser lo menos posible en cuanto a las exógenas hacia adentro, porque las exógenas hacia afuera no se deben considerar. Pero también hay que tener cuidado en el sentido de entender que ciertas variables que pudieran tener una lógica participación en el fenómeno que estamos estudiando, no lo incluimos, están excluidas. Y esa exclusión tiene una consideración en el informe que yo hago. Yo digo, no, esta variable, efectivamente, este factor tiene influencia en el comportamiento de este fenómeno, pero no lo incluyo porque me falta datos, no sé cómo hacerlo, en fin, no hay información suficiente o es irrelevante para el objetivo del estudio que tengo. Entonces, la variable es un conjunto de características que involucra y explica el comportamiento del fenómeno. Y su expresión, la expresión de la variable, debe estar ceñida estrictamente a la definición canónica. ¿Qué cosa es una definición canónica? Es cuando yo me refiero a una definición que está registrada en una enciclopedia, en un diccionario, en una referencia autorizada. Yo digo Producto Bruto Interno, esa descripción en los libros de economía te dice exactamente a qué se refiere. Yo las variables que voy a utilizar, que son características, si yo le pongo esa denominación, me tengo que referir a esa variable porque está definida en la literatura especializada de la economía con una definición establecida. No la puedo cambiar, a mí no se me va a antojar definir la variable como me dé la gana, sino como canónicamente está dado, ¿no? Y decía exógena, que describe los efectos sobre el sistema que son determinados desde el exterior. Las exógenas son aquellas variables que van a influenciar en el sistema desde afuera. Las endógenas son aquellas características cuyo comportamiento están completamente determinada o determinado por la estructura del sistema, por las relaciones que hay dentro de ella, sin posibilidad de modificarse desde fuera. No puede ser que las variables externas o exógenas generen un efecto influyente, determinante en las endógenas, ¿no? Las excluidas, las que no se pueden incluir, no se puede, así de simple, no se puede. Sé que deben partir, pero no las puedo poner. Otro componente, un componente son las variables, otro componente son las relaciones. Las relaciones es la sucesión de influencia. Si esta variable aumenta, a esta otra se reduce. Si esta se reduce, esta otra aumenta, y así sucesivamente. La relación de influencias que existen entre los componentes, esas son relaciones. En el sistema económico hay una secuencia a mayor inversión privada, mayor capacidad productiva, más producción, a más producción, más ingresos, o más venta, más ingresos, etcétera, ¿no? Y acá hay un asunto muy importante. Digamos, cuando yo relaciono esas variables en esa secuencia, yo puedo decir, la inversión extranjera forma parte de mi modelo
y mi modelo económico, la inversión extranjera es un tipo de variable, el nivel de precios es otra variable, el nivel de precios, y tengo yo que determinar, en mi modelo hay inversión extranjera y nivel de precios. ¿Cuál es la variable exógena? ¿La inversión extranjera o el nivel de precios? Mateo. Una variable exógena, dicho profesor. Eh, bueno, No te escucho bien, no creo te que escucho bien, Mateo. me he preguntado entre la inversión extranjera y el nivel de precios, ¿cuál es la variable exógena? Sí, Bueno, como dije, como es fuera, pues yo diría que sería la inversión extranjera, porque viene es fuera del sistema, mientras que en base a eso, en base a la inversión extranjera, que el nivel de precios es dentro de nuestro sistema, que, bueno, yo puedo decir que es el sistema económico del Perú, se va a ver afectado. fíjate, el sistema económico en el Perú tiene factores, ¿no? Por ejemplo, la minería, que es un aspecto, digamos, muy característico y determinante de nuestra economía, ¿correcto? La minería. ¿Dónde se determina el precio de los minerales, Mateo? El precio Eh, del oro, ¿dónde se determina? ¿O cómo se bueno, determina? yo bueno, lo más general supongo que sería decir que el de mercado, pero eso de por sí, ¿cómo decirlo? Eso es en base a los precios internacionales, supongo, y en base también ya a los acuerdos entre capaz las mineras y el propio Estado, que son los que le da, por así decirlo, No, la el Estado autorización. no interviene en el precio. Los precios de los minerales se establecen en bolsa de valores, fuera de nuestra economía, fuera de nuestra economía. El precio se determina fuera del sistema. El precio no lo determina el sistema nuestro. En minería se determina fuera de nuestro sistema, no influye. Sea la cantidad que se produzca, lo que fuere. ¿Ya? Entonces, ¿el nivel de precio es endógena o exógena? En ese caso es exógeno, como Es mencionas. exógena. Ahora, la inversión extranjera, ¿de qué depende? De En las ese capacidades productivas y las oportunidades de mercado en el cual el inversor tiene interés, ¿sí o no? De eso depende. También depende de las facilidades tributarias, las facilidades contractuales que el Estado le establece. ¿También? ¿Sí o no? Esas facilidades contractuales, esa, esas condiciones de posibilidades, de potencialidades productivas, ¿dónde se establece? En el Perú. ¿Está bien? Entonces, los factores que establecen una relación inversión extranjera, a más inversión extranjera, más capacidad productiva, ¿correcto? Más capacidad productiva, más atracción del capital extranjero. Entonces, está interactuando la inversión extranjera entre variables internas que la inversión influye y a la vez lo que sucede a nivel de nuestra economía influye en la inversión. sí, profesor. Sí, ¿no? Entonces, la inversión extranjera es una variable endógena. Vuelvo a repetir, cuando una variable forma parte del ciclo explicativo del fenómeno, esta variable es endógena. La inversión extranjera es para el modelo económico peruano una variable endógena, no es exógena. O sea, de primera intención, por la forma como se expresa, decimos que es exógena, ¿no? Además, yo lo he escrito ahí para confundir al enemigo, para hacer creer a la gente que es. No, no es. Parece ser.
vamos a llamar variable endógena aquella que interviene, participa del ciclo de la dinámica de sistemas. Y vamos a decir exógena aquella que no está determinado por el sistema. ¿Está bien? ¿Está claro? Ojo, ¿ah? Y también participa, digamos, forma parte, es un componente del modelado dinámico del conocimiento, porque las variables deben solucionar parámetros en los ciclos de influencia de manera natural, evitando las exógenas y lo arbitrario, y eso requiere conocer el fenómeno. Bueno, hasta ahí está lo que yo hoy día quisiera explicar. Y lo voy a suspender la clase. No sé, estoy escuchando abajo de mi casa que suena los gritos. Parece que ha habido uno o no sé, o dos goles del Perú. Entonces, para que vayan a ver su partido, su segundo tiempo, ¿no? Segundo tiempo ya debe tocar, ¿no? Me están llamando a mí también. Bueno, entonces nos encontramos la próxima semana, jóvenes. No se olviden, la entrega del trabajo es el día sábado, antes del mediodía, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que deseen? Muy bien, entonces nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar hoy en día en la clase. Renzo, dime. Sí, profe, usted dijo que le han enviado una nueva lista, ¿no? Voy a revisar con la lista que me han enviado. Creo que hay una diferencia a la anterior. Tengo que revisar eso. Le escribí a los compañeros y me dijeron que se ha retirado el curso. Si no, ¿Cómo? le escribí a los compañeros y me dijeron que el curso. No te estoy entendiendo, Renzo. Se entrecorta tu comunicación. ¿Escribiste a los compañeros que se han retirado? ¿Me escucha? Le digo que le escribí a los compañeros y me dicen que no, del curso. Ya que no te entiendo. ¿Alguien de ustedes la ha entendido? ¿Me puede reproducir lo que ha dicho Renzo? Eric, ¿qué ha dicho Renzo? Bueno, textualmente, bueno, repitiendo lo que he dicho, es que le ha escrito a los compañeros y le han comentado que se ha retirado del curso. Yo entiendo que les ha comentado a los compañeros de su grupo, y bueno, les han comentado a sus compañeros de su grupo que se han retirado del curso. Es lo que yo entiendo. Bueno, voy a ver la lista, pero yo no puedo tener como fuente a alguien que no es autoridad para el tema de registro. Voy a revisar los Y yo estaba trabajando con un compañero y de repente lo borró. Él no se retiró, No, no sé Renzo, si hubo. no sé si tú has estado en la primera clase. Los grupos se conforman en tres para facilitarles, pero los trabajos se pueden hacer por una sola persona. Los trabajos son fáciles de hacer, basta una sola persona. Yo constituyo grupos por una estrategia de trabajo colaborativo, que yo, no porque sea más complicado, para nada. ¿Ya? Entonces no te angusties si te quedas solo. Así Ya, debe normal, ser profe. para todos. ¿Ya? Normal, profe. ¿Cómo? Normal, profe, le digo. Ya, está bien. Nos encontramos entonces la próxima semana. Que tengan una bonita Semana Santa. Sobre todo, Buenas noches, profe. ya nos vemos. Buenas noches.